Amén. Bien. ¿Quién trae a la gente? El pensamiento tradicional es que el líder y sus colaboradores directos son los que deben evangelizar ganando las almas para Cristo. Esto significa que el crecimiento de la casa iglesia quedaría directamente relacionado con la proporción de tiempo dedicado por el líder a la evangelización. También significa que el crecimiento de la casa iglesia pasaría a ser responsabilidad directa y absoluta de quien lo dirige. Y esto, si estamos hablando de la persona, no es un buen evangelizador, vale decir, el líder que dirige la casa iglesia, no es alguien que su énfasis sea el evangelizar, el grupo queda destinado a la mediocridad o al fracaso. Si existe ese pensamiento, estoy poniendo como ejemplo. Sabemos que no todos los cristianos tienen el mismo nivel de resultados evangelísticos por más que se esfuercen. Algunos ganan muchas personas y otros simplemente, aunque se esfuercen, les cuesta un poco más. Este enfoque tradicional hace que la obra de Dios dependa de la eficacia y efectividad de unos pocos líderes especializados, eh, y cortando a los demás todo estímulo o incentivo para evangelizar. Ahora, una visión más amplia del evangelismo en las casas iglesias puede entender que mientras más personas están involucradas en la tarea de ganar a otros para Cristo, mayores posibilidades hay del crecimiento del grupo. Desde esta perspectiva, el líder también evangeliza, pero en realidad él es uno más en relación con la responsabilidad evangelística. La función principal del líder de la casa iglesia consiste en estimular e incentivar a su grupo para que evangelice. El líder debe enseñar a su gente los errores que deben evitar al evangelizar, como también la forma más acertada de ganar a otros para Cristo. Aquí hay una pirámide que está allí y quisiera pedirle que en un minutito usted pudiese dibujarla allí en una hoja, por favor, porque voy a pasar a la siguiente página donde se las voy a explicar. Si pueden dibujarla rápidamente, hacen un triángulo y sobre la base de cada, dividen el triángulo en cuatro. Sobre la base, ustedes escriben abajo nuevo creyente, hacia arriba semi nuevo, el tercero es el antiguo y el último ya es el muy antiguo. Así que le doy ahí unos 20 segundos más para que la dibujen rápidamente y escriban esas cuatro palabras, las cuales se las quiero explicar. Partiendo que la base de cada uno de sus nombres representa la amplitud que esa persona pueda tener o el potencial de alcance que pueda tener hacia lo que es la evangelización. Si vamos de abajo hacia arriba, se darán cuenta que el nuevo creyente tiene una base más amplia que el seminuevo una base más amplia que el antiguo y el antiguo más amplia que el muy antiguo. Dicho de otra forma, en la medida que avanzamos, nos damos cuenta que cuando llegamos a ser muy antiguo en la iglesia, la amplitud potencial, que lo voy a explicar, del evangelismo, diríamos que es casi nula. Entonces, las posibilidades evangelísticas del nuevo creyente son mayores que las del antiguo, pues todas sus relaciones de parentesco y amistad son inconversas. Pregunto para simplificar, digamos, este punto rápidamente, a ustedes no me tienen que responder, pero por ejemplo, los que son nuevos allí, hay algunos que llevan poquitos meses de convertido y por lo tanto la amplitud de personas con las cuales se relaciona aún
son personas, en su gran mayoría, personas que no conocen al Señor. El nuevo conoce al Señor, él, pero todo su mundo es no creyente. La mamá no está convertida, el papá no está convertido, eh, los hermanos biológicos no están convertidos, el club deportivo al cual pertenece no hay convertidos. Por lo tanto, el amplio margen que tiene, la plataforma que tiene de evangelismo hacia el nuevo creyente es muy, pero muy amplia. Eh, el Juan capítulo 1 el verso 40 cuando habla de que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo, y le trajo a Jesús. El margen que tenía Andrés era su familia. Él a su hermano llegó, lo tomó y lo llevó, y este conoció al Señor. Felipe, dice la Biblia, ganó a Natanael. La mujer samaritana ganó toda una aldea. Jesús le dijo, vete a tu casa, y esta mujer fue a Samaria, y dice la Biblia que medio pueblo le siguió. En Lucas 8:38, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas he hecho contigo. Y sabemos que el endemoniado se fue a Dicópolis porque él logró evangelizar 10 ciudades. El resultado es que generalmente los nuevos convertidos ganan más personas para Cristo que los antiguos. Quiero que entiendan, por favor, aquellos que están trabajando en las casas iglesias, partiendo por los anfitriones, por los líderes y los que están ayudando, y seguimos con todos los colaboradores. Lo voy a repetir, el resultado es que generalmente los nuevos convertidos ganan más personas para Cristo que los antiguos. Y esto se da por la relación natural que existe entre posibilidades y resultados. A mayores posibilidades, mejores resultados. El creyente antiguo ya explotó todas sus posibilidades naturales. Por favor, grábense ese punto. Estoy hablando de un puente natural. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, distintamente el tiempo que cada uno de nosotros lleve en la congregación o llevemos de convertido. En mi caso, llevo casi 40 años de convertido. Significa que yo, porque todo mi margen vigente es 100% cristiana, no tengo que evangelizar, no estoy diciendo aquello. Estoy planteando el puente natural. El creyente antiguo ya explotó todas sus posibilidades naturales de evangelizar. Sus compañeros de trabajo, familiares y amigos ya están evangelizados en forma suficiente. El líder, por lo general, pertenece al nivel del creyente seminuevo o antiguo. A ver, quiero detenerme allí. En la base que ustedes dibujaron allí, el nuevo creyente es más o menos hasta los 9 meses, porque después de los 9 meses o después del año, ya el nuevo creyente ya tiene un margen de gente conocida al interior de la congregación, de su congregación u otras congregaciones. Por lo tanto ya han pasado varias semanas, varios meses, donde todo su mundo se comienza a compartir entre gente que no conoce al Señor, y ya paulatinamente, en la medida que pasa el tiempo, es muchísima gente que conoce al Señor, va a la casa iglesia, visita personas de la iglesia, está el sábado en la iglesia, está el domingo en la iglesia, de vez en cuando el sábado almuerza con personas que no conocen al Señor, pero paulatinamente en el desarrollo del tiempo, muchas personas que no conocen al Señor van quedando atrás. Cuando es seminuevo, estamos hablando de una persona que tiene ya 1 año y medio a 2 años, y ya cuando una persona tiene 2 años convertido, yo diría que el 80% de su mundo es el mundo de la iglesia, y ya cuando es antiguo, y ni hablar, cuando ya eres muy antiguo en la iglesia, tu señora es cristiana, tus suegros son cristianos, tus cuñados son cristianos, y a tu compañera o compañero de trabajo, si llevas tiempo, ya les predicaste y le evangelizaste a todos. Por lo tanto, el puente natural cada día se va disminuyendo. El punto D
es que el énfasis del evangelismo en las casas iglesias está en la utilización de los hermanos nuevos. Que los hermanos nuevos hagan de sus posibilidades naturales el tener que evangelizar. Eh, allí está el trabajo nuestro. Llegó una persona nueva, él naturalmente va a querer traer a seres queridos o va a querer traer a sus amigos, va a querer traer a sus compañeros de trabajo, eh, ciego, que el Señor le dijo, eh, y a los leprosos, cuando dice la Biblia que le dijo, no cuenten nada de lo que yo he hecho y que fueron a contar, y venía la gente y seguía al Señor, y Jesús se iba a Capernaum. ¿Cómo llegaba a los nuevos? Porque la misma gente que el Señor iba transformando por la palabra, los iba sanando, le iba echando fuera demonios, ellos luego, al día siguiente y al día siguiente llegaban con más personas nuevas, porque era su mundo, era la noticia que ellos tenían que contar. El punto 3 dice evangelismo puente. Este punto yo lo hablé hace unas semanas atrás. Voy a priorizar un poco los siguientes minutos. Anteriormente vimos que evangelismo puente es la acción evangelizadora que se realiza utilizando todos los puentes naturales de parentesco o amistad. Existe un puente entre dos personas cuando estas están de algún modo ligadas o relacionadas por el parentesco, la amistad y el compañerismo estudiantil, laboral, vecino, etc. El puente es la relación positiva que une a dos personas. Causa de esta relación, puente, la comunicación entre las dos personas es fácil y es natural. Esto ayuda a que la comunicación entre ambas sea directa, franca y fresca de Cristo y de nuestra experiencia con Él. O sea, todos los días puedes que veas a tus vecinos, todos los días te encuentras con tus compañeros de trabajo y algunos todos los días tienen ese puente natural con algunos queridos. Se produce evangelismo puente cuando la persona aprovecha y usa las relaciones positivas como puertas abiertas para penetrar eh, con él. Algo me faltó al final, parece, con él. Eh, la experiencia confirma que la comunicación del Evangelio es más fácil y productiva cuando existen puentes de relación que cuando no existen. La amistad, por ejemplo, la vecindad, parentesco, compañerismo, hacen más fácil la comunicación de cualquier verdad. También facilitan la comunicación del Evangelio. Generalmente el porcentaje de convertidos que perseveran en la iglesia proceden de gente ganada por evangelismo bueno. Alguien se convirtió, trajo a esa tercera persona y esa tercera persona trajo a otras personas. ¿Mm? Lo podemos ver entre nosotros mismos. Si usted analiza cómo usted llegó a la iglesia, alguien que está en la congregación a usted le habló y a la vez usted invitó a otra persona. Para el recién convertido, su integración al pueblo de Dios es facilitada por la relación que sostiene con su pariente o amigo que le trajo a Cristo. Quien se acerca a la iglesia en esa condición no entra a un círculo extraño de gente, sino que tiene un amigo o pariente en esa comunidad quien facilita su integración a ella. ¿Mm? ¿Qué trato de decir? Que no es una persona que llegó porque andaba caminando en la calle y sintió que estaban cantando y por eso entró y se quedó. ¿Puede haber casos? Por supuesto que sí. El puente natural hace que cuando una persona llegue porque fue invitada por una o varias personas, se va a sentir acogida, se va a sentir bienvenida, se va a sentir bien recibida. Porque tú o yo o quien le invite le va a estar esperando, le hizo sentar, etcétera. Le vas a presentar a dos o a tres personas
ya tenemos conversado, tenemos hablado, entonces la vamos a integrar de manera rápida. De eso estoy hablando en un puente natural, sea un día sábado, un día domingo, y con mayor precisión cuando invitamos a alguien a una casa iglesia. Las casas iglesias, al estar integradas mayoritariamente por miembros de una determinada vecindad, comunidad o grupo social, son el mejor instrumento de evangelismo de su comunidad. A través de los puentes de amistad que poseen los que se van convirtiendo, se puede llegar a la mayoría de los que viven. Yo no sé si alcanzan a ver usted la última parte, no veo la última parte ya, pero La letra voy a C, tener que. Sí, después de la letra Z dice, a través de los puentes de amistad que poseen que los que se van poseen. convirtiendo, se puede llegar a la mayoría de los que viven en dicho barrio, zona o grupo social. A mí no se me ve, David. Al resto sí. ¿Los demás lo ven? Sí, Sí se ve, se ve yo no lo veo. perfecto. A mí se me Sí, pierde sí, los se que, ve. los que viven, nomás llego yo, a menos que Porque tampoco no lo lo tienes puedo. porque no tienes tu ventana maximizada. Te corta la franja negra, ¿cierto? Te corta el Sí, texto. ¿cómo lo hago eso? A ver, Dale cambiar. clic a tu pantalla. Ahí sí, ahora sí. Ya, Eh, disculpa, ya. gracias, se pasaron. Se dan cuenta que todavía me faltan esto. Y aquí tengo los puentes naturales que son mis hijos. Qué importante es eso. ¿Mm? Entonces, a través de los puentes de amistad que poseen los que se van convirtiendo, se pueden llegar a la mayoría de los que viven. El punto 4 dice evangelismo oikos. ¿A qué apuntamos eh, ganar al evangelizar? ¿A qué apuntamos cuando evangelizamos? ¿Apuntamos a ganar personas o apuntamos a ganar familias? Esta mañana conversaba con mi esposa y hablábamos de los niños, de cómo han crecido las redes de niños, y apuntamos a dos familias de nuestras congregaciones, eh, que cómo los papás se fueron solidificando ellos como matrimonio a propósito del crecimiento de sus hijas. ¿Mm? Maravilloso lo que Dios ha hecho en las hijas y cómo las hijas han ido creciendo y han ido a la vez eh, eh, logrando en el Señor que sus padres como matrimonio se vayan consolidando y vayan creciendo también en la vida cristiana. A lo que yo apunto, hay gente también trabajando con los niños, porque los niños traen a sus padres al Señor. ¿A qué apuntamos cuando nosotros hablamos de evangelismo hoy? ¿Apuntamos a una persona, a personas individuales o a ganar familia? ¿Mm? Bueno, hay que ganar a alguien para que sea alguien también naturalmente o a través de un puente natural traiga a su familia. El concepto tradicional del evangelismo es un enfoque individualista. Voy a repetir eso. El concepto tradicional del evangelismo es un enfoque individualista, es decir, se apunta a ganar individuos sin demasiado interés o esfuerzo por ganar a su familia. Sin embargo, sabemos que todo individuo normal está inserto en una familia, de la cual depende en muchos sentidos, especialmente en lo afectivo y en lo emocional. También sabemos que la familia reaccionará negativamente a todo lo que parezca querer arrancar a uno de sus miembros dentro de la familia. Familias normales son muy conservadoras, tienen, bueno, tradiciones, costumbres, pertenecen a una religión. Por lo tanto, la conversión de un miembro de la familia eh, es un atentado ya a esa familia. Nunca, y hemos tenido casos, nunca cuando alguien se convierte y llega a la iglesia que viene de alguna religión, muchas veces no es bien visto al interior de la familia. ¿Mm? Nosotros sabemos perfectamente lo que se les dice,
eh, te volviste canuto, fanática, y ahora es religioso, y antes los días X pasabas en la casa y ahora te vas a la iglesia, y ya esta persona se convirtió y el día sábado se fue a un retiro, y ya, entonces las personas o la familia no ven un pro positivo, ellos ven una pérdida, alguien le está arrebatando o a su esposo o a su esposa o a sus hijos, o los hijos creen que alguien le está arrebatando a sus padres. Y tenemos casos de personas que se debilitan a propósito de todos estos puntos que estamos mencionando, y ahí es importante la labor, la paternidad que se ejerce, la consejería que se ejerce al interior de las casas, iglesia, porque muchos renuncian, ¿no? Muchos se debilitan, muchos dejan de asistir, ya no los ves con la pasión de antes, eh, y ahí es importante la labor que se da dentro de las casas, porque hay muchas de estas labores eh, o ministraciones que se dan en una casa que no se pueden dar en un culto de sábado o de domingo, porque la prioridad o la atención está puesta en otro lado, pero sí se dan en las casas. Por eso es que es importante que dentro de nuestras congregaciones, todas las personas, dice el trabajo, la labor, si lo hacemos los días sábados y si hay que hacerlo los domingos, que todas las personas en la semana asistan a una casa iglesia. ¿Mm? Había un dicho que es, si la gente no quiere venir a la iglesia, entonces llevémosle la iglesia a su casa. Es importante que el enfoque apostólico del evangelismo era ganar familias completas. ¿Mm? Oikos es una palabra griega cuyo significado es un hogar familiar. Un oikos era una esfera de influencia, un sistema social primario compuesto por todos aquellos relacionados entre sí por lazos comunes de familia, trabajo, vecindad. Grupo oikos. El oikos de una familia romana o griega estaba constituido por los padres, hijos, las nueras, los yernos que vivían en casa. Otros parientes, los esclavos que habitaban en la casa, o los empleados, clientes y amigos, un término muy amplio. Esta es la palabra que Pablo usó cuando el carcelero de Filipos dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy, o sea, cree tú y todos aquellos que componen tu casa serán salvos. Pablo y Silas tenían claro el objetivo. Tanto no se conformaron con la conversión del carcelero, sino que le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor, Pablo y Silas, al carcelero y a todos los que estaban en su casa, y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Y usted sigue leyendo y vamos, y está la conversión también de Cornelio y su casa en Hechos 10, del 1 al 2, el versículo 24, el 27, el capítulo 11, 14, y lo mismo. Y había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, estaban sus parientes, y todos también fueron salvos. La conversión de Lidia y su casa en Hechos 16, 14 y 15, entonces había una mujer llamada Lidia, también conoció al Señor. Dice que les rogó diciendo: entrad en mi casa. La conversión de Crispo, Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, también estaba toda su casa. Qué importante es esto. O sea, la pastora Tamara hacía mención que fue a Osorno, allí estaba la casa. El sábado, el viernes pasado, en una reunión también allí de los servidores, mi hermano Patricio y la hermana Marcia hacían mención de la labor que se está haciendo en una casa, la casa de Denis y Patricia, y ahí también hay un Cornelio, también hay una Lidia,
también el principio es el mismo que viene y se viene trabajando por 2000 años y desde antes, en el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver en unas clases más, cómo las casas también eran tremendamente importantes. Debemos apuntar a ganar familias completas y no solamente individuos. Cuando la persona se entrega a Cristo, debe preocuparse de alcanzar su familia y eso hay que enseñárselo. Estamos predicando un Cristo poderoso, por eso que no quiero quedarme en la metodología, no quiero quedarme en la estructura, quiero quizás hablar desde arriba, desde lo celestial, de hacerles saber a ustedes tenemos al Cristo poderoso, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. No predicamos a un Cristo muerto. Si hay una obra evangelizadora, si hay una obra de milagro, si hay una obra de liberación, eso se va y se está llevando y se va a llevar en las casas. Nosotros tenemos ese poder en Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos, no tengan temor de evangelizar, no tengan temor a todas las acechanzas del diablo, impongan mano, ministren, palabra del Espíritu Santo. Este es un tiempo glorioso y maravilloso. A mí me motiva mucho cuando yo leo toda esta historia porque son extrapolables a los tiempos nuestros definitivamente. Cuanto la persona se entrega a Cristo, debe procurarse de alcanzar su familia. Por eso que no podemos quedarnos en lo social, mis amados hermanos, no podemos quedarnos en el café, en el té, y todo eso es bueno, es bienvenido y se agradece mayormente en invierno, cuando hace frío el café y en el verano el jugo, todo eso es bienvenido, pero no podemos quedarnos allí, hay que penetrar, entrar, romper las barreras espirituales, arrebatarle las almas al diablo, trasladarlas al reino de Cristo, y eso no se hace con el método, solamente leyendo esto. Ahí están todas las herramientas espirituales que Dios nos ha enseñado. El líder o alguno de sus colaboradores debe establecer una cita para hablar con toda la familia acerca de Cristo y de la experiencia de sus parientes recién convertidos, o en algunos casos toda la familia. Este entenderá que esto es muy amplio. Estamos hablando de ejecutar una función pastoral al interior de las casas, no solamente ir y dar un tema o llegar con una guitarra y luego irse y volver la próxima semana. ¿Qué pasó en la semana con esas personas? ¿Qué pasó en la semana con el hijo de aquel hermano, con el esposo de la hermana que pidió oración, con ese joven que llegó y pidió oración por su mamá, porque está viviendo alguna situación? Puede llegar e irse y volver la próxima semana solamente. No, aquí hay un interés genuino en que la obra del Señor avance, pero avanza a través de estas cosas. Cree tú y toda tu casa, hoy, con todos los que componen esa casa, serán salvos. ¿Mm? Eso es importante, lo dije la semana pasada, la labor del líder, ya, eso está claro, la labor de aquellos que le colaboran, porque aquellos que colaboran están colaborando a la persona que está a cargo de la casa iglesia, y esas personas que se secundan no están con la aspiración de liderar por sobre la persona que está a cargo. Naturalmente se va a ir dando el caso cuando las casas se vayan multiplicando y van a ir también quedando ellas o ellos en otras casas iglesias y van a ir llevando la misma labor, ejecutando la misma gracia de Dios que portan, y así nos vamos multiplicando. Aún si ninguno más se entregara a Cristo, la visita del evangelizador a la casa del recién convertido ayudará a este y facilitará la comprensión del resto de la familia para él en su nueva fe. Si no apuntamos a ganar familias, nuestras congregaciones estarán constituidas por individuos aislados de sus núcleos familiares. Se moverán limitados por la presión familiar. Si apuntamos a ganar familias, ganamos muchas de ellas, lo que favorecerá el crecimiento espiritual de los miembros de la casa. Además, la iglesia local será más fuerte. Cuando visites a una persona, a un matrimonio, por ejemplo,
que tiene a sus hijas o a sus hijos sin converso. O si un joven tiene la confianza de invitar al líder a su casa a sabiendas que sus padres no son convertidos, pero tiene el permiso de ellos, eh, procura en el Señor ser una persona amable, ser una persona gentil, ser una persona que tiene muy claros los conceptos de ubicarse en el lugar, en el momento, en los tiempos, lo que dices, lo que hablas, lo que opinas, el no atacar sus ideas de golpe. eh, Llegaste a un lugar donde los padres de ese joven o los hijos de ese matrimonio están en otras prácticas, que Dios nos dé sabiduría, a todos nos dé sabiduría, de modo que se abra la puerta, no física, sino la puerta del corazón de esa persona que nos permita ir en una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas, esa persona le va a decir a sus padres, o los padres le van a decir a ese joven o a esa joven, me gustó esa persona, me gustó, ¿sabes? Invítala nuevamente, pero no la invite por tan poco tiempo y te das cuenta que allí está el puente natural que se dio para que tú llegues a esa familia. Así, así hemos tenido ese tipo de experiencia, mi esposa y yo, y algunos de ustedes saben, y que algunos de ustedes llegaron así al Señor. No todos los casos son necesariamente rápidos. ¿Mm? Por eso aquí tiene que haber una conexión espiritual con la enseñanza, pero no todos los casos son procesos rápidos. Seguramente a usted Dios le tocó, llegó un día sábado, fue a una casa iglesia y Dios le tocó, le transformó y le cambió, y ese impulso lleva a distorsionar el mensaje de las nuevas, de las buenas nuevas, porque piensa que todas las personas se van a convertir de la forma como el Señor lo hizo contigo. Me encantaría que así sea, pero hay casos que la piedra y el corazón duro se va rompiendo poco a poco. No es tan fácil. Eh, Allí necesitamos sabiduría. Existe el contacto, el punto 5. ¿Qué debemos hacer cuando hemos agotado nuestros puentes para el evangelismo? Algunos optan por quedarse inactivos en cuanto al evangelismo. Nuestras cosas no funcionan, estas cosas no resultan, y nos comenzamos a frustrar y decimos, pastor, pastora, hermano, hermano, es que yo he invitado personas y he golpeado las puertas. Y es verdad, a veces no ocurre, a veces hay lugares que cuesta más, aquí hay todo un mundo espiritual, hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, que se posicionan en ciertos lugares y cuesta, es una realidad. Otros aprovechan ciertos encuentros casuales con desconocidos cuando se da el tema para evangelizarlo. Pero no deberíamos considerar que todo está hecho cuando agotamos nuestros puentes para el evangelismo. No, ahí está el contacto. El contacto, y valga la redundancia, el contacto es el primer puente que nosotros tenemos que nos ayudará más tarde a llevar a las personas a los pies de Cristo. Eh, a, eh, 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 a veces llenamos las tarjetas. Usted sabe a qué me refiero, que cuando llega una persona o llegó alguien a la casa iglesia, le tomamos su nombre, le tomamos su apellido. Me ha pasado a mí que he dado el teléfono y muchas veces me han llamado y he tenido que hacer memoria porque yo a esa persona hice un contacto, no se convirtió, pero yo le digo, ¿sabes? Cualquier cosa que necesites, pues eh, estoy para servirte. Me llamó una persona hace unos meses atrás que su esposo le había hablado de mí. ¿Cómo fue esto? Y después cuando yo hago memoria, resultó ser un Uber. Yo iba a un lugar determinado, vino una persona a buscarme a la casa, resultó ser una persona que venía de otro país, me dijo que sí, que estaba yendo y no yendo a una iglesia porque estaba ya poco que habían llegado, y yo lo hice con él y lo hago con todo, le dije, toma cualquier cosa que requiera, anota mi teléfono, de mi página de Facebook, puedes escribirme o puedes llamarme, lo que requiera, lo que necesite. Todo el mundo me dice que sí, no se preocupe, yo lo voy a llamar. No, si voy a ir el domingo, si voy a ir el sábado al culto. No van. Y sabes, me llamó la atención que esta persona que hice contacto, me llamó su esposa y la esposa me dice, ¿sabes? Mi esposo me dice que su iglesia
no es mi iglesia, pero estoy tomando los términos de ella, está en este lugar, nosotros queremos ir un domingo porque estamos buscando una iglesia donde congregar. Me logro, me doy a entender, ¿sí? Que a veces los puentes naturales mm, no resultan, pero que no resulten en lo inmediato no significa que es el fin del evangelismo. El contacto quedó, ¿no? Quedó, el mensaje, la semilla quedó sembrada. Y ese contacto, mira, dice la Biblia, Isaías, que los vientos se transforman en mensajeros de Dios. Vientos se transforman en mensajeros de Dios. Tú predica la palabra allí en tu casa, donde se está evangelizando, donde se está predicando, quizás se está haciendo un culto familiar. Eso en el mundo espiritual son vientos que Dios los sopla y los va a soplar de una esquina de tu casa a la otra esquina o de esta calle a la otra calle, porque en la otra calle alguien va a decir y va a saber que en esta casa, allí donde tú vives, en el departamento donde tú habitas, allí se ora por los enfermos. Yo escuché que allí se hacen oraciones, algunos dicen allí, yo sé que rezan por las personas, allí curan a los enfermos, las personas van a distorsionar la esencia porque no entienden lo que se está haciendo, pero dentro de su lenguaje quizás un poquito desordenado, porque no lo tienen completo, no lo comprenden, porque no saben en esencia lo que estamos haciendo. Ellos, dentro de su nivel de pobreza, en cuanto al lenguaje del reino, no lo comprenden, pero se da a entender, van a llegar, porque Dios provoca. ¿Mm? ¿Quién fue el que hizo aquello? Una persona que tú en algún un momento de tu vida le diste un teléfono, lo contactaste, se acordó de ti, preguntó por ti. Nunca, nunca menoscabes ni menosprecies el hablarle a una persona. Jamás, más. Uno nunca sabe. Mi esposa ayer estuvo visitando a un ancianito que está en un hogar, eh, no sé si está moribundo o no, pero casi abandonado. Eh, Nadie lo visita, ¿no? Que nadie lo visita. Nunca sabes, tú nunca sabes si el hijo, si la hija, si el contacto, por alguna razón, solo por gratitud, mañana te va a contactar, mañana te va a buscar. ¿Sabe usted, en un punto de mi vida, usted quizás no se, me han dicho también, quizás usted no se acuerda de mí, pero un día usted me habló, usted me dijo, usted me invitó, tú te sorprendes porque tú dices, ¿cómo han pasado tantas semanas, meses y años? Y esa persona aún tiene grabado aquello o esa invitación que tú le hiciste. Amado, cuando Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, no es un favor, no le está pidiendo un favor, no le está diciendo que lo va a ungir como evangelista, no le está diciendo que es un Gigi Ávila, o un Jimmy Swagger, o un Billy Graham, no le está, o un Alberto Motesi, no le está diciendo nada de eso. Lo único que le está diciendo cumple la labor de evangelizar. Predica antes de tiempo, predica a tiempo, predica después de tiempo. Eso es la única labor que nosotros tenemos. No necesitas discernimiento de espíritu, no necesitas tener grandes dones, solo necesitas obedecer y cumplir al Señor. Y en la acción, porque fe es acción, y en la acción te vas a dar cuenta que haciendo y obedeciendo al Señor, los dones van a comenzar a fluir. Hay situaciones que facilitan el contacto y el, posibilitan el establecimiento de una relación amistosa. Por ejemplo, situaciones críticas. Situaciones críticas. ¿Cuáles son las situaciones críticas? Algunas ya las he mencionado para andar más rápido. Problemas familiares. Algo, se da cuenta que también es como un puente natural que Dios permite, lamentable, que una crisis familiar tú tengas que estar presente, un problema matrimonial tú tengas que estar presente, una enfermedad tú tengas que estar presente, alguien quedó cesante, tiene deuda y lo único que espera es un milagro, gente se ha suicidado por problemas económicos, gente ha estado en depresión, gente ha quedado en el abandono. ¿Y a quién van a buscar? Van a buscar a alguien de fe. No van a buscar a ese compañero de trabajo que les cuenta chistes. No van a buscar a esa persona. Van a buscar
aquel que se ríen, a esa señora que a veces la escuchan orar fuerte, eh, a esa persona que no deja que sus hijos se junten con cualquier niño porque los cuida y la llaman conservadora, retrógrada, pero cuando hay una situación crítica, a él, a ella o a ellos los van a llamar o a esa iglesia van a llegar estas personas. ¿Cuál es otro puente natural que tenemos? Medio de contacto. Son los proyectos de la comunidad. Por lo general, nosotros siempre nos alejamos de todas estas cosas. Cuando hay un mejoramiento urbano y en un condominio, en una villa, se quiere hacer una reunión por arreglo del jardín, etcétera. Me recuerdo, vivíamos en otra villa en la Florida y a fin de año se hizo tema de Navidad. Sabían que en la villa había un pastor y pregúntenme a quién le dijeron si podía dar un pequeño sermón. Me llamaron a mí. Nunca, nunca, jamás, jamás, nunca me he alejado de esos contactos naturales que tenemos con el grupo de amigos que yo tengo, digamos el 80% de ellos, el 70% no son cristianos, nos conocemos desde pequeños, me junto una vez al año en la medida de lo posible con ellos, y antes de comer, pregúntenme qué hacen. Oye, Manuel, tú que eres pastor, ¿podrías tú, no sé, pues, dar gracias por los alimentos? Bien, son cosas naturales, y de ellos 4 ya han ido conociendo al Señor. ¿Ha sido largo? Claro que ha sido largo. Es largo, como 10 años se han ido convirtiendo 4, pero 4 que se han convertido, que están yendo a diferentes congregaciones. Uno de ellos se reencontró con el Señor. Una de las últimas veces me dijo: Manuel, quiero conversar contigo, quiero decirte que volví al Señor. Y yo, créeme, de verdad se lo digo, no tenía la más mínima idea que él había sido cristiano. Yo no te conté, yo no te dije, pero estoy tratando de enfocarle. Seguramente ustedes tienen más testimonio o experiencias similares, pero aquí tienen muchísimo, hay muchísimas formas de no ser mundano, pero estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, nos vinculamos y nos relacionamos todos los días con personas que no conocen al Señor. Estoy hablándole a los más viejos, a los que están en el último punto de arriba de la pirámide, ¿ya? Aquellos que hemos nacido en la iglesia y ya todo nuestro mundo está en la iglesia y no queremos tener quizás ningún contacto con los mundanos en el contexto de pecar. Estamos todos de acuerdo en eso, pero todos los días te vas a subir a un vehículo, te vas a subir a un bus, vas a transitar en tu trabajo, te vas a vincular con personas que no conocen al Señor. Estos puntos son esenciales, ¿m? Para que Dios permita tener un momento de la conexión sobrenatural que Dios nos permita para evangelizar. Vamos a la siguiente lámina. Me queda poquito, ¿ah? Me queda poquito. Hay un sistema que es el evangelismo por campaña. Es el evangelismo más tradicional que nosotros conocemos, lo vemos por televisión, en el video de YouTube. Digamos, este es el público, el que por naturaleza toda la gente de iglesia asocia que es el evangelismo y que no está mal. De hecho, es una de las maneras y formas de hacer evangelismo. Las campañas o las cruzadas es la actividad evangelizadora en la que la iglesia local o parte de ella predica al aire libre o en algún lugar público, con el fin de ganar gente para Cristo. 5 dice entonces Felipe: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Por lo general, las campañas duran varios días en un mismo lugar. El procedimiento de la campaña siempre es el mismo. Hay un predicador que está en una tarima, o es un monólogo que está hablando y hace un llamado y las personas pasan adelante. Las ventajas de las campañas. El impacto de una campaña evangelística en una sociedad o en un lugar determinado es muy fuerte para la gente, porque
genera una gracia especial, hay señal, hay sanidad, hay milagro, hay mucha gente comprometida en esta labor, mucha gente comprometida en este trabajo. Esto es, no empieza en el momento, no empieza en el día, a veces empieza semanas, meses antes. Y los resultados de las campañas son bastante fructíferos, porque mucha gente llega al Señor y una campaña por lo general en el mundo espiritual ablanda un terreno. ¿Mm? Eh, Vamos al punto siguiente. Lo que digo es que es una atmósfera muy, muy agradable. Yo, mis primeros años de convertido, del año 85 hasta el año 80, 90, casi ya cuando me estaba casando, trabajamos mucho en lo que es este sistema de campaña por unas semanas completas. Habíamos un determinado lugar, levantábamos plataformas, tarimas, ¿no? Es sensacional, maravilloso, cuando se entiende y se comprende que ya voy a ver ese punto, porque no hay que centralizarse solamente en la campaña, sino en lo que viene después y lo que ejerce el trabajo de la iglesia en cuanto a consolidar al nuevo creyente. Por lo general, desventaja. ¿Mm? Por lo general, las iglesias están preparadas para engendrar almas por medio de la campaña, pero no lo están para criarles. ¿Mm? Y esta falencia puede deberse a varios factores. Primero, una visión escasa de la iglesia o sus líderes que solo buscan resultados inmediatos. Los dije, el efecto fuerte, ¿por qué? Porque hay milagros, hay sanidades, y mucha gente viene al Señor. Te dirá, ¿algo malo hay en eso? No, por el contrario. Lo malo es cuando quienes están haciendo ese trabajo no tienen luego el ejercicio, la información de poder consolidar al nuevo creyente porque solamente buscan el resultado inmediato. ¿Y qué se hace con aquello? Cuando las personas pasan y se convierten, le hacen llenar un informe y le dicen, mire, búsquese la iglesia más cercana. O sea, es la persona que se convierte, que se convierte, que no tiene mayor información de lo que es una iglesia, de lo que es Dios, le hacen a ella, por favor, búsquese una iglesia la más cercana. O si hay un grupo de pastores, lo llevan a un lugar determinado, le dicen, mira, en este sector hay tal iglesia, en este otro sector hay tal iglesia, y en este otro sector hay tal iglesia. O sea, dentro de la visión que ellos tienen, claro, están tratando de hacerlo de la mejor forma y manera posible para no entiendan que yo estoy haciendo juicios. No, 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 por el contrario. Pero muchísimas congregaciones son distintas y tienen el poder de engendrar, pero no tienen la capacidad en Dios muchas veces de consolidar. Lo tienen potencialmente, pero nunca lo han liberado porque no se les ha enseñado. Un ejemplo que se me viene, no está escrito, pero sí hice saber, creo que la primera clase, cuando el evangelista Carlos Anacondia vino por primera vez el año 84 a Mendoza, y él predicó un mes, hubo 80.000 convertidos. Mire, 80.000 convertidos. Más de la mitad de los habitantes de Valdivia. 80.000 convertidos. ¿Mm? 80.000 convertidos. 20 años después vuelve a predicar a Mendoza, el mismo evangelista, y estaba pidiendo personas que le colaboren y le ayuden en todo lo que es el trabajo de servidores, la logística. Y no habían. Y él preguntó, ¿qué pasó con las 80.000 personas que hace 20 años no se habían convertido? No había fruto. ¿Qué había pasado con esas personas? Nadie sabía, nadie tenía la información. Evidentemente no fueron consolidadas. O sea, el trabajo en lo inmediato hubo fruto, pero no tuvieron la capacidad de retener aquel trabajo. Por eso es que nos llevamos en el tiempo, amados hermanos, y se lo digo con mucha humildad en mi espíritu, nos llevamos el trabajo que quizás puede ser aburrido para algunos porque es letra, 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 alguien estará pensando, pero por algo también Dios provoca esto. Damos primeramente los principios, ya lo dije,
principios o no hay métodos ungidos, hay hombres ungidos, pero un buen hombre de Dios tiene que tener el método, diseño divino para poder ejercer la labor. Y aquí estamos aprendiendo el trabajo de casa. Estamos aprendiendo a propósito y a partir de los errores que nosotros mismos hemos cometido. ¿Mm? Falta de preparación de los miembros para poder discipular a los nuevos clientes. Después de un tiempo ya las personas conocen todos los temas del pastor. ¿Mm? La falta de preparación, la falta de preparación de los miembros para poder discipular a los nuevos clientes. A veces falta preparación. ¿Por qué falta preparación? Porque nosotros los mismos líderes ya entramos en una rutina de enseñanza. Dicen por allí que después de un tiempo, como está escrito, el promedio de las personas ya conoce todas las prédicas del pastor. Ah, va a predicar de nuevo de esto. Ah, ya escuché este chiste. Ya escuché este mensaje. Eh, pero cuando estamos en el rodaje del espíritu, tenemos que entrar en esa dimensión de que nuevas son cada mañana las revelaciones, las maravillas del Señor y algo nuevo Dios tiene que mostrarme y tiene que enseñarme hoy para poder retroalimentarnos. ¿Mm? El resultado concreto es que normalmente el porcentaje de gente que se conserva de las campañas no suele ser mayor que el 20% del total de aquellos que hicieron su decisión de fe, lo que explicaba de Carlo Anacondia. Las campañas requieren tanta gente y esfuerzo para sostenerla que durante su realización otras actividades de la iglesia son debilitadas. Claro, imagínate, estamos un mes en una campaña. ¿Mm? ¿Qué pasa con todas las demás actividades? Por eso, para volver al punto, ir cerrando ya, por eso que el trabajo, primero es bíblico, segundo, estimo que es un mandamiento, que todos los días por las casas, ¿mm? eh, no debemos dejar, siempre debemos estar predicando. ¿Están de mal las campañas? No están de mal las campañas, pero si ahora usted le suma las campañas, por ejemplo, en una congregación como la nuestra, estamos en una semana de campaña, tenemos un evangelista y personas que usted mismas hay ahí entre los que me están viendo en esta jornada, que Dios les usa en sanidad, que Dios le usa en palabra de ciencia, que Dios le usa en palabra de sabiduría, que Dios le usa en liberación de demonios. Y hay un buen predicador, un buen evangelista, y consolidamos y pasan masas a convertirse. Tenemos nuestro equipo preparado. ¿Para qué? Para consolidar personas allí mismo, en el mismo momento, darle los primeros pasos al nuevo creyente y luego enviarlos ¿a dónde? A las casas. Ya tendríamos casas en diferentes lugares. ¿Por qué lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque usted está siendo preparada, formada en esta jornada y en todas las jornadas. Usted tiene que tener la habilidad de orar en el Señor, la habilidad de evangelizar, la habilidad, hablo de habilidades espirituales, de predicar, de salir de su casa, que más allá del cansancio, del agotamiento, no eres la única que está cansada, no eres el único que está agotado, no eres el único que le duele la cabeza, no eres la única que en su trabajo tuvo un problema, una dificultad, pero con mayor razón ese día tú desafías al mundo espiritual y dices, hoy día voy a salir, voy a llegar a mi casa y si me tengo que duchar, me voy a duchar y voy a visitar a una persona y voy a hacer 2 o 3 visitas en la semana para ir estableciendo casas y que los nuevos creyentes vayan llegando. Y Dios te va a dar la capacidad, la inteligencia espiritual para ordenar tu agenda, ordenar tu semana, administrar tus tiempos, del mismo modo que si eres varón, casado, padre, ejerzas tu labor como padre, como esposo, muy bien, lo mismo las mujeres también, porque aquí no estamos hablando de un activismo desenfrenado, que finalmente somos nosotros los más contentos y al final de la semana no tenemos ningún problema. Estamos hablando de un tiempo objetivo, de dedicación al reino, que haya fruto, y si buscamos el reino, todas las cosas Dios las va a añadir. ¿Bien? El evangelismo casa por casa. Cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Se realiza evangelismo casa por casa cuando una o varias parejas de cristianos visitan las casas, lo sabemos, vamos de 2 en 2. Se establece un trabajo geográfico, puerta a puerta, un determinado lugar. Este es un trabajo que no solamente
lo hacemos nosotros. Hay muchísimas religiones que hacen este trabajo casa por casa, un trabajo personalizado. Se abren nuevas posibilidades. Uno nunca sabe con quién te encuentras, también te cierran la puerta en la cara. Hay que ir preparado, te pueden ofender, pero este trabajo fue establecido por el Señor. Ir de dos en dos. Siempre de dos en dos. Y siempre habrá alguien que es más maduro que el que va a ir y va a manejar esta labor, de modo que el nuevo vaya aprendiendo, que el nuevo no hable antes de tiempo, que el nuevo no opine. eh, por lo general, esto se hace previamente, nos preparamos para eso, pero eso hay que hacer también en torno a los lugares donde nosotros vivimos. Hay desventajas del evangelismo casa por casa. En algunos sectores, grupos religiosos y sectas han saturado. Cuando ven a uno evangélico llegar de dos en dos, ¿qué crees que piensa la gente? Ahí vienen los testigos de Jehová. ¿Mm? Entonces, hay lugares que ya casi las puertas se han cerrado. Los edificios, los departamentos, las residenciales. eh, Se hace muchísimo, se hace muy, muy difícil poder entrar o penetrar en esos lugares. Por último, esta forma de evangelismo, casa por casa, está limitada por la natural desconfianza de la gente hacia los extraños. O sea, te ven ahora te ven con las cámaras y ya desde antemano te están diciendo no te voy a dejar entrar, no, aunque toque el citófono, está difícil. Pero los puentes naturales que tenemos aún en lugares hay que aprovecharlos. Y el punto 9 y final: una vez que la casa iglesia tiene suficiente gente preparada para un evangelismo casa por casa, bien puede ser un impacto de evangelismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la casa iglesia se ha consolidado con ese grupo de 8, de 10, de 15 personas, y no más de 12, ojalá, o se juntan dos casas iglesias en un lugar determinado con gente ya fortalecida en la fe, gente que está siendo adiestrada, gente que está siendo formada, bueno, hagamos un impacto a un nivel acorde al lugar y a las personas que están. Pues no estamos diciendo que tengas que arrendar una plataforma gigante y tengas que arrendar equipos de amplificación cuando no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un impacto de 2, 3 días en un lugar determinado. Si nos preparamos en ayuno, en oración, etcétera, pero lo que yo como enseñanza, no estamos en contra de lo que es el evangelismo callejero, no estamos en contra de lo que es el evangelismo tradicional que acabamos de hablar, que es el hacerlo en plataformas o campañas evangelísticas. No, no, no. Solo hacerlo cuando hayamos crecido, hayamos madurado y entendamos, comprendamos que Dios ya nos ha preparado y tenemos lo suficientemente claro en el Señor los pasos que debemos dar con el nuevo creyente. Una vez que la casa iglesia tiene suficiente gente preparada para un evangelismo casa por casa, bien puede hacerse un impacto evangelístico. Deben capitalizarse todos los resultados, ya sea en cuanto a las posibilidades de nuevos hogares para casas, iglesias, como en cuanto a las respuestas masivas, aceptación, interés, curiosidad, etc. Esto se realiza por medio de la visitación y la revisitación de todas las personas que manifestaron interés. Finalmente, hay que hacerlo. Hay que ir, hay que predicar, hay que evangelizar, pero empecemos por lo básico. Todos quienes están presentes acá esconden y representan una casa, iglesia, en la cual estamos siendo formados, se nos está formando, se nos está adiestrando para esta labor y para esta tarea. Quiero orar para concluir esta lección y luego poder aceptar preguntas que nos quieran hacer. Padre, gracias por esta noche, esta lección.